Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel Báez. Soy de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y hoy vamos a estar explicando de lo que menos es el concepto del orden cósmico según las culturas prehispánicas. Y también al menos de lo que menos también se habla de lo que menos son el pueblo indígena, ya, de ese tiempo. Así que empecemos al menos con lo que menos es la parte de la explicación de menos del concepto cósmico, ya. De cierta manera, el orden cósmico tiene algo muy en común, ¿ya? El orden cósmico tiene la facilidad de decirte que es astronomía, pero justamente cuando tú estás hablando de tal manera para poder hablar sobre lo que es astronomía, ¿ya? O sea, ya lo dije tres dos veces, pero realmente es algo muy completo. Porque aquí al menos tenemos al menos el concepto menos de dos cosas, ¿ya? La primera sería al menos de la parte de los españoles mismos, de la cultura prehispánica, donde realmente nos dicen que eh, ellos piensan que menos el universo solo es uno, y realmente es el concepto que muchas veces nosotros tenemos. Pero aquí viene al menos la segunda parte, donde tenemos al menos una parte un poco más interesante, porque nos hablan al menos de que eh, el orden cósmico tiene al menos de decirse que el universo no solo es uno mismo, sino que al menos cambia y que sea constantemente. Es un ciclo sin fin, ¿ya? Algo que realmente ayuda bastante a decirte que realmente eh, todo es como una época, para decirte que al menos este universo tal vez se acabe menos en tal punto y otra vez se reinicia y otra vez va a comenzar de nuevo. Y así al menos con esta parte. Es tanto que realmente los propios indios, o no, mejor no puedo decirle indios, sino decirle los propios pueblos, dijeron que en esta parte es como que algo más avanzado, porque se podía calcular cualquier cosa, se podía decirse en qué época está bien, de cosechas, para poder cultivar y toda esta parte, ¿ya? Ahora, el ejemplo relacionado entre los pueblos indígenas y la naturaleza tiene mucho en común, porque estamos hablando de que muchas veces los pueblos también tenían la forma, como ya dijimos, el ejemplo para poder decirte que ellos podían hablar tranquilamente o si no, ya predecir cómo realmente serían las cosechas y los cultivos, ¿ya? Y esto nos ayudó también más o menos a saber cómo realmente es la naturaleza en sí mismo, cómo realmente reacciona en estas partes. Tenemos en cuenta que muchas veces la gente menos de ese tiempo tenía mucho énfasis en esta parte de lo que menos es, eh, ¿cómo lo puedo decir? Eh, la manera para poder al menos saber a menos cómo actúa menos el clima y toda esta cosa, ya. Al punto que realmente muchas veces el calendario maya también tenía mucho también de qué explicarte. Es como que si fuera un reloj donde realmente solo ellos entendían. Porque estaba traducido en su idioma, es algo muy común en estos aspectos, ya. Pero también tenemos al menos una parte menos muy interesante, que sería menos el ejemplo de la visualización de lo que menos es mitos religiosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que menos aquí la cosmovisión también conectaba mucho con la astronomía, pero tanto que menos algunas veces se creía que la astronomía era un lugar pasajero, o era un lugar al menos muy, muy estrecho, ya donde ellos se tenían al menos en cuenta que es como un lugar amplio, como una ramita, y donde también se vivía menos lo que menos eran, no sé, los dioses a menos de ese tiempo. Que, ojo, aquí al menos no se veían a menos cualquier dios. Aquí se venían menos como dioses al menos específicos, que podría ser a menos de la tierra, podría ser del sol, podría ser del agua, podría ser del cultivo, del maíz o de... Pero tenían que ser específicos. Y eso menos va mucho menos en contra de lo que una vez nosotros contamos. De decir que menos en lo que menos es hoy en día que decir que tener varios dioses no tiene mucho en común. Pero hablando al menos de cierta manera de decirte que ellos crían en varios dioses y es algo natural, porque en ese momento al menos todo se tenía que tener un dios. Si al menos te tenía menos un dios para el agua, entonces va a tener menos un dios para el agua. Si tenía menos un dios para el sol, entonces va a tener un dios para el sol. Y toda esta cosa menos va para una cosa, ya. Eh, esta manera, al menos de decirse que al menos se tiene a menos de lo que menos es la condición y también a menos como aún a veces nuestros pueblos o la gente menos en ese momento tenía menos mucho en común, sería menos en la parte de decirte que estos pueblos se podían al menos comunicar no solo mediante menos una palabra o sino con la lengua, sino la manera al menos de decirse que sabían cómo manejar al menos el clima, cómo manejaron al menos el momento, cómo manejaron al menos la manera para poder hablar y todo lo demás, ¿ya? Haciendo que la gente pueda eh, progresar, al menos en esta manera, para decirte que menos los cultivos podían llegar bien o no podían llegar mal, o podían realmente tener mm, un cierto grado de decirte que sí se podía, ya. Así que con todo esto, creo que menos sería todo menos de lo que sería mi video. Espero que le haya gustado, Listen. Sé que menos no es mejor, pero realmente es lo que menos yo puedo entender y que realmente espero que le guste. Mientras, mi nombre es Ángel y nos vemos para la siguiente. Bye bye.